Un día más arrancamos otro capítulo. En este caso tendremos con nosotros a un invitado muy especial. La verdad que es un futbolista, bueno, ahora exjugador de fútbol sala, y yo creo que os va a sorprender mucho. Después de este parón que hemos tenido en verano, volvemos a la carga, y estar atentos porque este mes y septiembre viene cargado de capítulos muy interesantes. Así que bueno, damos bienvenida, ¿no, Rubén, al invitado? Hoy tenemos con nosotros a Batería. Un placer tenerte con nosotros, Batería. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues bueno, agradecerte que vengas y también agradecer a Pedro, que es el que hace que este espacio nos lo haya cedido, y la verdad que el espacio es espectacular. Yo creo que es un espacio que realmente recrea mucho la vida del jugador en este caso. ¿Cuánto tiempo pasas en una clínica de fisio a lo largo de tu carrera? Sí, un sitio que muchas veces desafortunadamente no pasas mucho tiempo, pero hace parte de la carrera, de la vida de un deportista. Y la verdad que, bueno, en tu caso el tema de las lesiones, ahora hablaremos, pero tenemos para contar creo que muchas anécdotas o no tan anécdotas de tus lesiones. Sí, hay algunas cuantas que desafortunadamente, como hablamos, pero lo bueno de todo esto es que tienes sitios como Fisioconstitución que te siguen dejando a tono, ¿no? Siguen dejando de disfrutar en la pista. A pesar de ya ser exjugador, sigues tratándote por aquí, ¿no? En la clínica. Sí, sigo viniendo todas las semanas. Bueno, como hablábamos, esto hace parte de nuestra vida y queremos también seguir manteniéndonos en forma, o siempre algún problemillo, lo que sea, pues siempre estar puliendo ahí o limando detalles. Y Pedro en eso es un 10. Me lo han dicho y lo he comprobado por mi propio pie. Bueno, mira, lo primero, me gustaría que nos contases a todos, aunque mucha gente ya lo sabrá, que realmente tú no eres español, eres brasileño. Aquí tenemos una muestra de ello, tu camiseta con la selección. ¿Cómo llegas a Europa? Tu paso por Joinville, en Brasil, y posteriormente llegas directamente a España. ¿Cómo es eso? ¿En tu época ya había tema de agentes? ¿Te mueves por agentes? ¿Contactos? Yo en mi época no tenía agente, estaba en el primer equipo en Brasil, en el Joinville, estaba ya jugando con ellos, y de pronto llega pues, un amigo mío que jugaba conmigo ahí, que me dice que había llegado la oferta de Inter a través de un representante, y me llega la oferta a mí. Yo, desde un primer momento, lo que representa Inter en el mundo del fútbol sala, pues yo con 20 años me sorprendió muchísimo. De hecho, no me lo creía al principio, ¿no? Pero me llega esa oferta, lo estamos hablando, estamos valorando cómo se podía hacer todo. Llegamos al acuerdo, pero el Inter no llegó al acuerdo con Joinville en este caso para pagar la cláusula. Entonces estuve otros 2 meses prácticamente que ya Inter yo ya no venía a Europa, y después de 2 meses vuelven a la carga. Yo sigo jugando bien, es verdad que seguía jugando bien, y volvieron a la carga y finalmente llegaron a un acuerdo entre clubes. Nosotros ya habíamos llegado al acuerdo y ha sido bastante, bueno, a partir de ahí todo más fácil, y ya me crucé el charco y vine para aquí en España. Tú, cuando llegas aquí a España, ¿tenías ya referentes brasileños en el fútbol sala por aquí jugando? Sí, es verdad que era una época con más dificultad a nivel visual, ¿no? No teníamos las redes sociales como las tenemos al día de hoy. YouTube tampoco funcionaba de la manera que funciona hoy, pero sí que conocíamos, porque Inter Movistar en aquel caso como el que más, sobre todo por el Mundial de Clubes, ¿no? Por la Intercontinental, sabíamos que habían ganado las últimas 3 o 4 y que era el mejor equipo del mundo. Todo el mundo hablaba de Inter Movistar, y conocíamos a Schumacher, a Vettel, Luis Amado, en fin, aquella generación Neto, Marquinhos, Torras, en fin, todos los que pasaron por Inter en aquella época. Entonces, referencias sí teníamos, pero tampoco teníamos la facilidad de poder estar todos los fines de semana como hoy. Bueno, todos los fines de semana no, a diario, ¿no? Puedes estar en Instagram mirando qué es lo que hacen en cada entrenamiento. De hecho, en parte gracias a las redes sociales, tú has sido muy conocido, porque siempre que, bueno, yo soy amante del fútbol y del fútbol sala, de los dos deportes, pero era lo típico que de pequeño veías los highlights y aparecía vídeos de Ricardinho y de Batería. Eso a todos nos ha parecido. Seguro que a Rubén también le ha parecido a alguno. Sí, no, es algo que yo desde el principio, yo empecé a trabajar con las redes de otra manera, ¿no? Como se trabajaba en aquella época. Estamos hablando de 2009, 2008, 2009. Estaba empezando Twitter, estábamos empezando a poner nuestra rutina cuando empezó Twitter. Yo escribía también a un blog que también me ayudó bastante. Entonces empecé a contar un poquito todo el tema en redes sociales.
y quería devolver a la gente un poquito ese cariño, o acercarme un poquito, devolver un poquito eso y también, pues, obviamente, dejarme ver, ¿no? y hacerme ver también que la gente pudiese conocer el jugador que había en mí. Y es que realmente a la gente lo que le interesa mucho y le apasiona es saber qué hace un jugador las 24 horas del día, ¿no? Eso creo que somos todos conscientes que interesa mucho. Claro, eso es un poco lo que hago bastante hincapié en eso, en mi nuevo proyecto también, que está bastante interesante, que la gente al final quiere escucharte, quiere conocer tu historia y quieren saber qué es lo que hay por detrás, porque poco se habla en realidad, o la gran mayoría poco se deja ver también, ¿no? Cómo se construye algo, ¿no? ¿Qué es lo que haces aparte de estar en 40x20 un sábado por la tarde y que la gente vaya a pagar a verte, ¿no? Entonces hago bastante hincapié porque creo que hay mucha gente interesada en conocer tu historia, en saber lo que haces y bueno, dentro de un sentido común y de algo inteligente y con estrategia se puede trabajar bastante bien. Ahora hablaremos del proyecto que has mencionado. Proyecto, por cierto, enhorabuena, es impresionante, lo sigo de cerca. Pero me gustaría también que nos hablases de, bueno, una vez que llegas a España, llegas a Inter, ganas trofeos, te creas tu propio palmarés, por así decirlo, y una vez de ahí das, por así decirlo, tumbos a nivel de clubes por Barcelona, después pasas por Valdepeñas, por Zaragoza, por Jimbi, una serie de clubes, muchos de ellos con gran palmarés. En este caso, por ejemplo, Jimbi ahora está empezando a ganar trofeos y en gran parte creo que esos jugadores como tú, que has pasado por allí y has forjado ese espíritu competitivo que tiene hoy Jimbi Cartagena. Sí, no, a partir de ahí, a partir de Inter, me fui a Barcelona, luego me fui a Brasil también a jugar en el Marruecos, que fue cuando pasé un tiempo también lesionado y volví, quise volver a mi país a estar con mi familia por ahí cerquita. A partir de ahí surge la opción de volver a Cartagena, un proyecto que se estaba muriendo prácticamente y nos han traído como para también ayudarles en ese sentido y fíjate lo que se ha convertido, ¿no? Campeones de liga, jugando Champions League, o sea que me alegro muchísimo también porque hay mucha gente buena por detrás de ese proyecto y a partir de ahí pues entre una cosa y otra me lesiono gravemente en Cartagena, me voy a Francia, en Francia COVID no puedo jugar, vengo a Valdepeñas, en Valdepeñas han sido 2 años espectaculares, de los mejores de mi carrera deportiva y a partir de ahí hago otro par de viajes por ahí, por Italia, me voy a Letonia y termino en Zaragoza y es donde pongo final a prácticamente 20 años de élite, digamos así. Con el tema de las lesiones, ¿vale? ¿Cuál es la principal lesión que tuviste y que, por así decirlo, has arrastrado a lo largo de tu carrera? ¿Hay alguna en especial? Sí, hay una lesión de rodilla que en su momento no es nada que lo puedas reconstruir como una especie de ligamento, es un desgaste que pues, se te va empeorando, como cada día que pasa pues se te va empeorando, estás metiendo caña todos los días, ¿no? Ahí no bajas del nivel, estás todo el día pues dándole caña y ahí todo empezó más o menos en la época del Barça, donde empecé a tener esos problemas y eso he ido arrastrando hasta el fin de mi carrera, pero obviamente esto a lo mejor te lleva a una lesión muscular, esto te lleva a estar fuera por un tiempo o cosas así, pero la raíz de todo es esa lesión de rodilla que me limita, que me incapacita en muchos momentos de poder incluso dar el nivel que a mí me gustaría o de poder pues, jugar como todos lo esperaban también. El tema de las lesiones, en el aspecto psicológico, ¿cómo realmente influye para un jugador el estar cada 2 por 3 lesionado, la relación con su pareja, con su familia, con sus padres, con el propio vestuario del equipo, incluso con a lo mejor algún presidente, algún agente? La gente se decepciona y tú sientes que estás decepcionando a alguien sin ser culpa tuya realmente, porque al final una lesión tú no lo eliges. No, exactamente, y al fin y al cabo lo que tú decías, los únicos que realmente entienden y saben lo que está pasando es el jugador y la familia, los que están cerquita y están viviendo el día a día. Y a lo largo de mi carrera, como tú decías también, vieron muchos momentos así, muchos momentos donde me fichan por un equipo como el Cartagena, por ejemplo, y vengo para ser el principal jugador de ese proyecto y estoy una temporada bastante bien, pero la segunda llego para la segunda temporada, me lesiono, estoy fuera prácticamente todo el año. Entre que con el COVID, la pandemia y tal, pero estoy todo el año fuera, claro. Uno no es que se culpe, pero tienes
sabes que vales mucho, sabes que estás ahí para ayudar, que eres el principal jugador, que la gente está esperando o incluso pagando por verte en el pabellón, que está deseando verte los fines de semana. Pero a la par, dentro tema mentalidad es una situación no solo para el tema lesiones, yo creo que a nivel de alto rendimiento en general, ¿no? Lo que haces desde que te despiertas hasta que te vayas a dormir, no solo para las lesiones, el tema mental es algo que intenté siempre también dejar todo muy bien amueblado para aguantar todo ese tipo de situaciones. Y tú, por ejemplo, cuando llegas a Viñalbal y Valdepeñas, ¿vale? Bueno, el tema de las lesiones, es cierto que ya no sufres tanto de ello, y una afición que te arropa, en este caso como la de Valdepeñas, ¿también influye mucho a nivel emocional para un jugador, en este caso del club? Sí, sí, sí. Aquí en Valdepeñas yo siempre digo que juntamente, es verdad que me tocó muy buenas aficiones y es verdad que en ese sentido he sido un afortunado. Pero aficiones como los Dracs del Barça, por ejemplo, como la Curva y toda la gente aquí, porque en Valdepeñas realmente la gran diferencia que hay, a lo mejor de otros pabellones, o como en Jaén, por ejemplo, pasa lo mismo también, no es solo la Curva que te apoya, es un pabellón que se vuelca y cuando un pabellón se vuelca, los pelillos de punta, porque claro, lo que he vivido aquí en el Virgen de la Cabeza, después de haber arrastrado momentos complicados, momentos duros de idas y venidas, de caerte y volver a levantarte, ¿no? Pude vivir algo aquí que lo necesitaba, que necesitaba sentir ese calor, sentir lo que te da, por ejemplo, una afición, una ciudad, un pueblo como Valdepeñas a nivel de deporte. Entonces, seguramente influyó muchísimo, influye en el rendimiento, obviamente, del equipo. No solo a nivel individual, sino colectivo. Influyó tanto que, de hecho, te tengo, bueno, que dar también, mi asombro, mi enhorabuena y todo lo que te tenga que dar, porque el gol que metes contra el Manzanares de falta a Lopanenka, quiero que nos lo expliques aquí, qué pasa por tu cabeza para hacer ese gol. Pues, tío, no, yo suelo jugar con todo el mundo, que la gente me dice, ¿qué hace? O sea, me he tropezado y ya salió ese Panenka. Pero en realidad no hay nada pensado, y gran parte de las acciones que realizas dentro de un partido tampoco es que tengas todo pensado, todo planeado, porque hay muchas cosas que pasan ahí que no esperas y que tienes que resolver problemas constantemente. Yo, para explicarte algo, normalmente faltas lejanas, mucha carrerilla siempre, para asustar al portero, ¿no? Ese ha cogido mucha carrerilla, me va a meter aquí una buena. Y a medida que voy en esa carrerilla, veo con esa milésima de segundo que Dani da un pasito para adelante. Pero no sé si lo hubiese pensado no lo haría, yo creo. Y eso es lo bueno. Y así salen goles como este, ¿no? Si lo hubiese pensado, ¿no? Entonces veo que da un pasito para adelante, llego y la pico. Y sale como tenía que salir, dónde tenía que ir, o sea, tenía que pasar. Es que yo creo que tenía que pasar ese día eso. Ese gol es una obra de arte. Tienen más goles también muy, muy destacables y muy importantes también a nivel de importancia y relevancia con los clubes donde has estado. Pero es que ese yo creo que... Sí, no, ese es mi top 1. Sí, sí, ese... Se hizo muy viral también en redes sociales, que recuerdo, claro, yo que a lo mejor estaba por ahí y tal fuera, me enviaba la gente vídeos, eso es Valdepeñas, tal, vaya golazo. No, porque además también todo influye un poco, un derbi regional de aquí, una final, que también se estaba jugando una final, el ambiente, cómo lo vivió la gente, un montón de gente grabando, hay diferentes ángulos de ese gol, todo suma para que sea viral también. La verdad que sí, ese gol, ya te digo, lo tengo guardado en la memoria. Encima yo estuve presente en el pabellón, ¿eh? Ah, estabas ahí entonces. Y Rubén también, estuvimos los dos. Sí, sí, porque vivirlo en directo tiene que estar guay también. Es espectacular. Es un arte, ver el fútbol sala, la verdad que es un arte. Sí, sí, sí. Es un deporte, quieras o no, apasionante, dinámico, rápido. Te pierdes un segundo, te vas al baño en un pabellón o en casa y te pierdes 2 goles, lo mismo. O sea que es que no hay otra. Una pregunta que quiero hacerte, ¿vale? En Brasil, cuando tú arrancas a jugar al fútbol sala, ¿tienes algún, por así decirlo, momento en el que realmente piensas, oye, que a lo mejor lo mío es el fútbol y no el fútbol sala? Yo creo que toda mi carrera, hasta que la gran decepción que tengo cuando me sacaron de fútbol sala, me llevaron a fútbol, ya tenía 18 para 19 años más o menos, ya estaba en el primer equipo
de Joinville, me sacan de ahí, me llevan, fue mi última gran decepción así a nivel de probar, intentar, porque crecí con la intención de ser jugador de fútbol. Eso es la mayoría, todos prácticamente pensamos esto, ¿no? Pero claro, vas desarrollando habilidades con el fútbol sala que también se te da bien. Pero de hecho, toda la gente, hasta los 14, 15 años que mezclaba los dos, siempre decían que incluso tenía más potencial jugando a fútbol que fútbol sala. Pero es verdad que llegó un punto en que me desarrollé mucho en el fútbol sala, seguí más tiempo en el fútbol sala y me convertí en el jugador que me convertí. Pero hasta, ya te digo, hasta los 18 con la espinita clavada de cuando me salió la oportunidad de irme al gremio de Porto Alegre para hacer un tiempo de adaptación y integrar el equipo en su momento, el sub-20, ¿no? Que era una categoría por debajo del primer equipo, fui corriendo, pero volví a fútbol sala, menos mal. Pues mira, la verdad que sí, porque la carrera que tienes es para contarlo. Y ya finalmente acabas en Zaragoza, te conviertes ya en exjugador de fútbol sala, ¿vale? Con tu legado ya que has comenzado, el legado 2.0, y me encantaría que nos contases aquí principalmente qué es el legado 2.0, en qué consiste y realmente cómo estás trabajando a día de hoy para hacer que este proyecto vaya en alza, vaya para arriba. No, ahí llega un punto que venía valorando desde hace por lo menos un par de años, y entre las lesiones, lo que hablábamos, que quizás haya cortado esa carrera, porque eso es normal y puede pasar. Pero más que ese momento duro que tuve en Zaragoza de notar que mi cuerpo ya no respondía de la misma manera que respondía antes, hago una reflexión en casa y empiezo a pensar de que he podido conseguir mucho más de lo que me había planteado a lo largo de mi carrera o cuando era un niño. Y digo, ¿por qué no terminar? Debería esperar o buscar el momento adecuado, el momento perfecto, que me tirasen todos para arriba, que me sacase una camiseta en el pabellón. Podría haber intentado buscar ese momento, pero entendí en aquella situación que se había terminado, que se había acabado y hasta aquí habíamos llegado. Entonces, con el corazón tranquilo, en paz, decido poner un final en esa, como te decía, en prácticamente 20 años de élite, de alto rendimiento, con la tranquilidad de que he podido lograr mucho más de lo que me había planteado. Entonces empiezo a reflexionar también qué es lo que... Porque es verdad que intenté prepararme bastante para ese después, porque sabía que iba a ser una transición complicada. A ver, pasas 20 años haciendo una cosa y de pronto te metes y vuelves a la realidad, entre comillas, ¿no? Entonces me preparé. Y Legado 2.0 es un rediseño, digamos, de un proyecto que lo desarrollaba antes, pero a un nivel más amateur. Me voy de vacaciones a Brasil, pues hago una charla ahí, hago algún campus por ahí. Aquí en España he hecho 3 o 4 también, pero hace muchos años. Y entonces pues empiezo a pensar a ver qué es lo que se me da bien, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me va a llenar también en ese momento post-fútbol sala. Rediseño el proyecto y lo llamo como Legado 2.0 porque la retirada ha sido legado, ¿no? Batería el legado, y lo rediseño como Legado 2.0, que es el proyecto nada más es que proyecto con un propósito de devolver lo que el fútbol sala me ha dado principalmente, darle la oportunidad a clubes, colegios, empresas, padres, gente que le interesa saber cómo he construido mi carrera, qué es lo que yo creo que es interesante para un niño que está empezando, para un padre que tiene que moldear un poco diferentes situaciones que van a surgir a lo largo de la carrera deportiva. Te digo carrera deportiva, pero puede que ese niño se convierta en un médico, yo qué sé, pero inculcar en esa gente los valores y todo lo que aprendí a través del deporte, cosas que van más allá del 40x20 también, tema de comunicación, tema de marca, cómo se creó la marca Batería, en fin, ahí intenté darle una vuelta 360 a mi carrera, a lo que yo creo que he podido aprender muchas cosas y traer a esa gente experiencias reales. No es que esto pasó con Falcao, no, esto pasó conmigo, yo lo he visto así. He estado por 5 países viviendo diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes situaciones de fútbol sala, y quiero devolver eso a la gente. O sea, quiero
y ojalá haber tenido esa oportunidad cuando tenía, como lo que estoy haciendo, voy con niños de 6 años, ojalá haber tenido con 6 años un referente donde me hubiese dicho, o con 12, 14, o lo que me está tocando, que me hubiese dicho, ves por aquí, porque por aquí, o que supiese un poco cómo funciona toda esa parte dentro del deporte, ¿no? Entonces, ya son bastantes en ese veranito que he empezado, he estado por diferentes partes de España. Me quedan algunos todavía en verano y ya mirando un poco más también a medio y largo plazo, porque es un proyecto que estoy echando muchas horas, que estoy echando mucha energía para que funcione y que pueda llegar a la máxima gente posible. Y todo el proyecto, como has mencionado, siguiendo una estrategia muy clara de marketing, sobre todo marketing en redes sociales. Y es que yo creo que cualquier persona que se interese un poco por el mundo del fútbol sala ha tenido que ver algo del legado 2.0 porque has estado en un montón de eventos, de campus, de charlas. Y la verdad que está muy guay, vamos, está muy bien pensado, visualmente muy atractivo, ¿vale? A nivel de diseño es muy atractivo. Y luego lo que cuentas, una historia que mucha gente será reflejada, sobre todo creo que en el tema de las lesiones y cómo gestionar eso. Porque el fútbol, tanto el fútbol como el fútbol sala, son deportes de alto rendimiento y cada vez más hay gente que desde muy joven tiene lesiones que muchas de ellas se convierten en crónicas y a partir de ahí o estás fuerte mentalmente o puede convertirse tu hobby en tu peor pesadilla en este caso. Exactamente. Al fin y al cabo, para mí, así lo llamo también el proyecto, que es inspirar y transformar de alguna manera. Que yo pueda estar con ese niño, con ese padre, con ese monitor, con el profesor o con el que quiera estar dentro de ese proyecto y que salga de ahí un poquito más motivado, un poquito más inspirado para hacer lo que él quiera. Que no te digo que vaya a ser, y es lo que suelo decir, si voy a un evento donde tengo a 50 niños, lo más claro es que de esos 50, poquísimos van a ser deportistas profesionales por estadística, es que es estadística pura. Pero si yo les puedo de alguna manera hacer con que ese día no lo olviden en su vida, mi objetivo está cumplido. Y más que cumplido. Al final, cuando tú creas y formas un recuerdo, en este caso en esos niños, y joder, al final te cogen aprecio, ¿no? Y te conviertes, yo creo que en gran parte en su referente. Y es eso, al fin y al cabo, que un niño tenga un referente va a ser clave para que yo en mi época, por ejemplo, he tenido referentes y pensaba, quiero ser como él, pero lo veía tan distante que lo que intento ahora es intentar ser ese referente, pero que me vean cerca, que me puedan tocar, que puedan preguntarme lo que quieran, de estar firmando a 50 niños en vuelta mía, estar preguntándoles, pregúntame lo que quieras. ¿Cuánto cobrabas en el tal? Digo, eso no te lo voy a decir, obviamente. O yo qué sé, ¿cuál es la marca deportiva que más te guste? O cualquier cosa, que interactuar con ellos de alguna manera, que sientan esa cercanía y de que entiendan que pueden llegar a tener, cuando tengan una oportunidad, llegar a estar ahí arriba, pero también que sean cercanos, que devuelvan también el cariño a la gente, porque ya te digo que en mi época también me hubiera gustado tener algo similar. De aquí a 5 años, por darte un plazo, ¿vale? ¿Dónde realmente ves el legado 2.0? ¿Tiene techo? ¿Tienes intenciones a largo plazo de convertirlo en algo más grande, un proyecto más atractivo si cabe? ¿O tienes pensado seguir en la línea que estás de tema de eventos, campus, charlas? No, es un proyecto con los pies en el suelo, obviamente. Acabo de aterrizar, digamos, ¿no? Y acabo de salir, como te decía, de una carrera muy larga donde me tengo que descubrir muchas cosas también de lo que es la vida real, como decía antes, entre comillas. Pero es un proyecto que, como te dije, estoy echando muchas horas, mucha energía y quiero que crezca. Quiero que se internacionalice, bueno, ya hay diferentes conversaciones para salir de España. Bueno, de hecho ya he estado en Brasil, ya es prácticamente internacional en Brasil y España. Pero aumentarlo, dentro de poco buscar diferentes colaboraciones, diferentes cosas donde Legado 2.0 pueda llegar a esa gente y que pueda llegar a la máxima gente posible. También me gustaría preguntarte, ahora que estás con el tema del legado 2.0, luego tus negocios que tendrás además de al jugar al fútbol, ¿te planteas la idea de algún día ser, por ejemplo, directivo, entrenador, agente? Sí, también está en el aire. También tengo entrenador, seguro que no. Esto es algo que la gente me pregunta bastante, pero has estado tantos años en ese nivel, conoces el juego, te comunicas bien. Yo creo que podría ser entrenador. Digo, me falta una cosa que yo creo que sería clave, que es
tener paciencia con un hombre de 35 años donde yo tengo que decirle todos los días qué es lo que tiene que hacer. Esa paciencia yo creo que no la tengo. Entonces, por eso prefiero estar por otro lado. Yo creo que me encaja mucho más el tema de la gestión, el tema que es donde estoy trabajando al día de hoy también, que es el tema gestión. Y yo creo que como director deportivo, como coordinador, como un agente también representante, gestionar algo de este nivel sí. Pero ya para el más lado de entrenadores ya dejo esto porque esto es un don y ese don no lo tengo. Yo creo que, como tú bien dices, al final una persona que vive desde dentro lo que es el fútbol sala, creo que es el indicado para luego dedicarse, en este caso, a ser entrenador, agente, representante o cualquier cosa que esté relacionada con el mundo del fútbol sala en este caso. Incluso periodista, que hay muchos futbolistas, por ejemplo, que luego se dedican al tema del periodismo. Porque al final, si Conoces. claro, combinas tus conocimientos con una manera de expresarte bien y tal, y llegas a todos los públicos de una manera correcta, al final tienes... Sí, eso es una de las vertientes también que descubrí, que al final, pues, no sé, estar en una Copa de España, haber participado, por ejemplo, del programa que daban pues, pre y post partido, de estar ahí, de vivir esto. Ahora también tengo una cosa ahí por ahí pendiente también para el tema de comentar también partidos, o sea que también es un área así que también lo tengo ahí en visto, o sea que algo que el hecho de comunicarme, de estar con la gente, de marketing, de todo eso, es algo que gestión, es algo que me gusta bastante. La verdad que sí, se nota que al final le ponen mucha gana, mucho empeño y bueno, estamos ya acabando la entrevista y por eso te quiero agradecer mucho que hayas venido, porque al final que saques tiempo para un podcast en este caso o para otros quehaceres que tengas, la verdad que se agradece mucho. Y bueno, batería, primero te lo dije, te tenemos que dar un regalito de nuestra marca de ropa Sísife, que como veis seguimos con ellos trabajando, nuestro colaborador principal. Muchas gracias, como siempre, a Mario por esta colaboración, por enviarnos siempre ropita de la mejor calidad posible. Y ya te digo, ha sido un placer tenerte aquí, en este lugar tan remoto y tan curioso como es una clínica de fisioterapia. ¿Y tú crees que de aquí a 5 años, cuando el legado 2.0 aparezca, por lo menos yo creo que en la televisión, ¿no? Yo lo quiero ver por ahí. Estamos cerca, esperemos llegar ahí. ¿Te tendremos de nuevo por aquí? Sí, seguro, ya sabéis, desde el primer momento que me has escrito, también entiendo que no es solo una cosa que me viene bien a mí, sino yo creo que es una cuestión mutua, ¿no? De que ambos ganamos con esto. Cuanto más difundas tu podcast, cuanto más difunda mi proyecto, mi carrera, pues a más gente llegaremos, a lo que hablaba antes. Hay un montón de gente que quiere conocer nuestra historia, que lo que tú estás haciendo, de enseñar la historia de gente hoy en redes sociales. Entonces te agradezco y no ha sido todo genial, todo perfecto, poder pasar aquí un ratito, hablar un poquito siempre nos hace recordar y sentir cosas que con nuestras rutinas, pues esos pequeños detalles no los valoramos, pero te agradezco el regalo, te agradezco el ratito que hemos estado aquí, ya sabes que en el futuro volveremos, como tú dices, dentro de unos años contando que el legado ha despegado y vuela muy alto. Seguro que sí, enhorabuena por tu carrera y muchísimas gracias por venir aquí. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Próximo capítulo lo descubriréis, pero tenemos un viaje un poco largo, ¿verdad, Rubén? Nos vamos un poco lejos, lo descubriréis pronto. Muchas gracias y hasta pronto.